Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y bueno, también saludamos a todos nuestros hermanos, hermanas, familias, amigos que tienen la oportunidad de ver este servicio también a través de nuestra señal en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Les bendecimos a ellos y saludamos especialmente a nuestros hermanos, bueno, y al pueblo de Ecuador, que como hemos sabido ha sufrido un terremoto de inmensa magnitud con más de 600 personas muertas y muchas otras más desaparecidas. Así es que a nosotros también, hace un par de años atrás, nos tocó vivir un terremoto, vivir un tsunami, tener víctimas, en fin. Vemos que de alguna manera están ocurriendo sucesos que nos indican que algo está sucediendo. Son todos sucesos anormales y ciertamente dentro de lo que nosotros podemos entender, sabemos que efectivamente estamos viviendo un tiempo profético, un tiempo en el cual más que nunca nosotros tenemos que afirmar nuestra fe en el Señor como cristianos, predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Y vivir una vida que realmente ampare lo que somos como hijos de Dios. Recuerde usted que nunca vamos a encontrar una vida perfecta como cristianos, pero nuestra vida tiene que mostrar una rectitud, tiene que mostrar una dirección bien marcada referente a nuestra posición como cristianos. Siempre queremos estar siendo monitoreados por la palabra de Dios y en ella encontrar que hemos progresado. No lo hemos alcanzado, como dice el apóstol Pablo, pero todo cristiano debe permanentemente aspirar a progresar en este proceso de la santidad, La santidad, por supuesto, que es algo que en estas condiciones jamás vamos a cumplir a cabalidad. Hay una guerra espiritual dentro de nosotros, ¿no es cierto?, en que el Espíritu de Dios, el ser espiritual que mora en nosotros, tendrá una lucha hasta el último día de nuestra existencia física con nuestra naturaleza caída. Por lo tanto, nadie puede decir ni jactarse de ser un santo a plenitud, pero sí todo hijo e hija de Dios debe aspirar a un progreso permanente en su vida. Ese progreso no significa que lo va haciendo más especial, sino que significa que lo va haciendo más consciente de quiénes somos, ¿no es cierto? Y quién es el Señor, que hizo por nosotros. Todos estos aspectos que son conocidos, podríamos decir, hasta culturalmente, no llegan a ser una realidad en nosotros hasta que el Espíritu Santo no ha ganado tal terreno en nuestra vida que cada cosa que nosotros hacemos o cada cosa en la que nosotros nos embarcamos, definitivamente la colocamos a la luz de la Escritura y es ella la que define, ¿no es cierto?, el hacerlo, no hacerlo, en fin. Eso es estar lleno del Espíritu, eso es un proceso permanente, ese es un proceso ascendente y tiene que haber progreso en nuestra vida. La Biblia dice que el cristiano se conoce por el fruto. Nadie está en posición de juzgar el corazón de las personas. No nos corresponde a nosotros. Pero sí nos corresponde a nosotros analizar, ¿no es cierto?, en nuestra propia vida, en primer lugar, los frutos y, en segundo lugar, el reconocimiento de una hermana, un hermano en función de esos frutos. No de lo que nosotros queremos. No es como tú quieres que tu esposo, tu esposa, tus hijos sean. A propósito de que hemos estado revisando en la carta a los Efesios todo este concepto de la familia, sino efectivamente cuál es el plan de Dios con cada uno de nosotros. Hay ordenanzas para los esposos, hay ordenanzas para los hijos y hay ordenanzas en la crianza de los hijos. Todo esto, hermanos, está documentado, podríamos decir nosotros, en la Escritura. Sin embargo, va a requerir de algo que es imprescindible para que esto funcione, es la voluntad de hacerlo, entendiendo que como hijos de Dios tenemos el poder de hacerlo. Pero la voluntad de hacerlo es algo que tiene que, en definitiva, trabajarse en función justamente de la rendición
de la rendición de esa naturaleza carnal permanentemente a la naturaleza espiritual. Si eso no ocurre, entonces, francamente será muy difícil, por no decir imposible, que nosotros podamos cumplir el plan de Dios. Y el concepto de cumplir el plan de Dios en nuestra vida tiene consecuencias no solamente para nosotros, sino que tiene consecuencias también para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestro entorno. En fin, es una cascada de situaciones que están absolutamente encadenadas o concatenadas, ¿no es cierto? Y que se ven afectadas cuando un hijo o una hija de Dios decide no dar fruto, decide no desarrollar ese proceso en su vida. Esto es muy importante porque una de las cosas que sorprende en relación, ya entrando en materia, a lo que es la familia, lo que es la crianza de los hijos, lo que es ser padre, lo que es ser madre, cómo comportarnos como esposos, cómo se comportan las esposas, existe una cantidad de literatura cristiana gigantesca, y también secular. Sin embargo, todo lo que está escrito ahí se deriva de principios muy básicos. Pero vuelvo a insistir, a veces lo que se está buscando es una receta, y esa receta, ¿no es cierto?, es en definitiva algo que nosotros podemos seguir, ¿ya?, pero no es hacia donde apunta el Señor. El Señor no está apuntando a un cambio de conducta, el Señor está apuntando a un cambio de corazón, donde obviamente la conducta va a verse afectada, pero nosotros no estamos solamente pensando en cambiar ciertas conductas. Lo que debe ocurrir es un cambio en nuestro corazón, y eso es lo que va a marcar la diferencia entre un esfuerzo personal y un fruto. Por lo tanto, cuando nos acercamos ya al final de la carta a los Efesios, estamos en el capítulo 6, donde ya está llevándose adelante todo la descripción de las ordenanzas para los distintos estamentos sociales, como la familia y más adelante el trabajo. Hemos estado viendo, o comenzamos a ver la semana pasada, lo que es la crianza de los hijos. E increíblemente, de toda la literatura que existe hoy día disponible, alguna recomendable, otra francamente no recomendable, pero como sea, hay por llamarlo de alguna manera, un mercado gigantesco en este tema. ¿Por qué? Porque de alguna forma nosotros como padres, como esposos, como esposas, queremos hacerlo bien. El tema es que para hacerlo bien, nosotros tenemos que reconocer primero que lo estamos haciendo mal o que no sabemos cómo hacerlo. Entonces, ese es un punto de partida. Lo segundo es sujetarse a la voluntad de Dios y no establecer una especie de menú de qué voy a tomar y qué no voy a tomar. O peor aún, tomar el mandato de Dios para un esposo, para una esposa y condicionar mi rol o mi mandato en función del cumplimiento del otro. Son cosas que, en definitiva, nosotros tenemos que ir analizando a lo largo del proceso, entendiendo, como lo dijo mi hermano Tadeo en un muy buen mensaje acerca de los niños, ¿no es cierto?, basado en el Salmo 127, que son como estas saetas. Nosotros, ninguno de los que estamos acá y que somos padres, podemos decir que hemos hecho una tarea impecable. Nadie. Y creo que nadie nunca podrá decirlo. Nadie lo ha dicho en el tiempo y nadie lo dirá en el tiempo. Pero eso no es justificación para que nosotros no nos esforcemos por cumplir ese mandato a mayor plenitud y permanentemente, como dije, en un proceso y en un progreso. Cuando preparaba estos mensajes, pensaba en mi propia vida y decía que ganas de haber a lo mejor tenido este conocimiento, esta experiencia, este carácter hoy, ¿no es cierto? Pero cuando comencé a ser padre, cuando comenzamos nosotros nuestra vida como padres, sin duda habría sido de mucha mejor calidad la crianza de nuestros hijos y probablemente y con toda certeza hubiésemos cometido menos errores de los que cometimos. Sin embargo, está lo que nos dice el proverbio, que nosotros somos una generación que plantamos el árbol y espero en el Señor que estas generaciones nuevas
que nos siguen sean las que aprovechen la sombra que ese árbol les va a dar. Que ese árbol les va a dar. Y como lo digo siempre, ustedes no necesitan cometer los mismos errores que nosotros cometimos, no necesitan meterse a el estiércol para saber qué es hediondo, necesitan saber que ahí está y tienen las herramientas para pasar esa valla. Toda esta tontera de que tú tienes que cometer tus propios errores, no, errores vamos a cometer todos los seres humanos, pero no tienen por qué repetir los que ya están descritos y cómo salvar. ¿Ya? Lo que pasa es que el ser humano es, con el respeto que me merecen los burros, súper burro. Súper burro. O sea, el burro es una alpargata al lado de lo como ensimismado que somos, de lo cerrado, es increíble. Hacemos exactamente lo mismo que nos han dicho que no hagamos y que ahí tenemos pruebas, estadísticas, tal cosa. Ahí está. Entonces, es una realidad. Por eso es que el único que puede hacer un cambio radical y real en nuestra vida es Dios. Dios. Nadie más. No existe eso. En Alcohólicos Anónimos te pueden quitar el trago, en Drogadictos Anónimos te pueden quitar la droga, pero esos son cambios conductuales que pueden existir en la vida de una persona. No estoy diciendo que no. Pero el que cambia tu corazón realmente y eso significa el todo, es Dios. Es Dios. Y a eso es lo que un hijo de Dios tiene que apuntar en la crianza de los hijos. Vimos el versículo 4 del capítulo 6, que dice, hay dos, es un texto bastante escueto que encierra todo o mucho de lo que Dios habla a los padres acerca de la crianza de los hijos. Recuerde que todo esto viene antecedido por honra a tu padre y a tu madre de parte de los hijos. Los hijos, lo dijimos, deben honrar a sus padres y a su madre, independiente del tipo de padre y madre que tengan. Y aquí otra vez tenemos el rol que nos corresponde. Yo no honro a mi padre ni a mi madre porque ellos han sido muy malos conmigo. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, tienes un mandato. Así también los padres. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vosotros, padres. La palabra padres ahí encierra papá y mamá. ¿Ya? Nosotros tenemos, primero que nada, que reconocer lo que vimos la semana pasada, que hay dos factores que no podemos evitar y que son reales y que son la base para entender la crianza de los hijos. Lo primero de ellos, si se recuerdan, ¿no es cierto?, es que estamos en una sociedad, una cultura independiente del país donde vivamos, ¿no es cierto?, una cultura que está mediada por la influencia de Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Por lo tanto, todo lo que se respira en la cultura, todo lo que existe en la cultura, todo lo que se hace en la cultura y la sociedad va contra la voluntad de Dios. Contra la voluntad de Dios. Aunque en algunos casos pareciera que estar muy cercana a la voluntad de Dios, no es así. Uno tiene que, como cristiano, aprender a comportarse y a pensar en los absolutos. No hay nada de Dios en este mundo, nada de Dios en este mundo, en el sistema de pensamiento de este mundo. Sin embargo, casi paradojalmente, el Señor dice que no nos va a sacar de este lugar. ¿Por qué? Porque el propósito más grande que Dios tiene con sus hijos, con la iglesia, es que este mundo sea infiltrado por seres, ¿no es cierto?, que son sus hijos, que han sido separados ya para el cielo, que han sido sacados de la dirección del infierno, y el propósito es ser sal y luz en medio de esa sociedad, vivir una vida distinta. La palabra santo significa, ¿no es cierto?, apartado, pero también significa diferente, alguien que vive con un estándar de vida diferente. Y ese estándar de vida está dado por la palabra de Dios. No solamente alguien que tiene una impronta religiosa, sino que alguien que verdaderamente vive bajo otro concepto, bajo otros principios. Eso, hermanos, es el plan y el propósito de Dios.
Y nuestros hijos son enviados exactamente al mismo sistema. Por eso es que aquí, y lo vuelvo a repetir, muchas veces nosotros tratamos de tener una especie de oasis dentro del sistema y, bueno, algunos piensan si nosotros tuviéramos colegios cristianos, si nosotros tuviéramos y viviéramos en una especie de comunidad donde nos aisláramos del mundo, entonces podríamos asegurar que nuestros hijos y nuestras culturas y nuestra familia, ¿no es cierto?, estarían libres de esta influencia del mundo. Ese no es, en primer lugar, no es el plan de Dios. En segundo lugar, ¿no es cierto?, la historia muestra el fracaso rotundo de estas formas de hacer las cosas. No estoy juzgando intenciones. Una de las cosas, por ejemplo, lo dije la semana pasada también, el tema de los Amish. Ahora hay ¿cómo se llama? Un reality, ¿no es cierto?, donde muestran a todos los cabros que salieron de los Amish y ahora viven la vida loca. O sea, los tenían como comprimidos y ahora, ¿me entiendes? Entonces, y eso hoy día sale a la luz por un asunto de los medios de comunicación masivos, pero es una situación que siempre experimentaron todos estos grupos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque en definitiva el mandato de Dios no es aislarnos del mundo, es infiltrar este mundo. El punto es que nosotros no debemos vivir como el mundo. Y ese es el punto donde el poder de Dios es el único que nos va a dar todo lo que necesitamos para vivir conforme a la voluntad de Dios en medio, como lo dijo el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, en su primera predicación, y que es extensivo para nuestro tiempo, en medio de una generación maligna y perversa. Esa es la realidad. Entonces, no es tan relevante el colegio donde mandes a tus hijos. No es tan relevante el tipo de educación que tus hijos tengan desde el punto de vista de la educación formal estatal, sea que se lo hagan en la casa, sea que lo hagan en un colegio, sea que lo hagan en un colegio particular, en un colegio cristiano. Aquí hay un par de colegios cristianos y yo no mandaría a mis hijos ahí. Yo, Carlos Flores, por favor, con esto no es para que saquen a los niños ni una demanda, ni que... No, yo no los mandaría ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando... No es el caso. Pero cuando invitáis a un cura a la inauguración, olvídate. Prefiero que esté directamente con los impíos y no con los impíos disfrazados. Entonces, esa situación, por eso cada uno de nosotros tiene que evaluar eso. A veces preguntan, ¡ay, pucha, y ves que acá no hay más alternativa! No es tan relevante eso si tú haces bien tu trabajo en la casa. Como papá y como mamá. Como papá y como mamá. Independiente, por supuesto, y hay que hacer excepción. A lo mejor al niño lo molestan, lo presionan, lo castigan porque no quiere ir a misa, porque no quiere ir a esto, que no quiere esto. Bueno, cada caso es particular. Lo que estoy diciendo es que la solución no está como alguien me decía, pero nosotros debiéramos tener un colegio cristiano y entonces así todas las profesoras cristianas como requisito. No, porque la maldad se va a infiltrar igual, ¿no es cierto? Y no hay ninguna garantía de eso. Dios dijo, te dejo en el mundo, pero te protejo de Satanás. ¿Cómo te protejo de Satanás? Primero, porque tú estás sellado por el Espíritu Santo, y segundo, porque tienes el manual que te va a permitir resistir al diablo y huir de él, y que éste huya de ti. Entonces, no es tan relevante eso, vuelvo a insistir. ¿Qué es lo relevante? Lo relevante es lo que nosotros asumimos como responsabilidad de padres en relación a nuestros hijos. Lo segundo, ese es el primer aspecto a considerar, el aspecto de la cultura, del medio, que es todo en contra de Dios. Y lo segundo es quizás el más doloroso de reconocer, el más complicado de reconocer, ¿no es cierto? El más, de alguna manera, soslayado, y que es que nuestros hijos vienen a este mundo no buscando a Dios porque son malos. Ellos son malos, son seres caídos y depravados 100%. Lo que pasa es que no se han desarrollado todavía. Nuestros hijos no son unos angelitos, no. Nuestros hijos son seres caídos. Y la Biblia nos lo dice. Cuando David dice, en pecado me engendró mi mamá, no que él era un hijo ilegítimo, no, él dice, ¿por qué? Porque el pecado se traspasa a mí. Nuestros hijos son pecadores.
ellos no vienen buscando a Dios, ellos vienen buscando su propio bienestar, vienen buscando su propio placer y lo manifiestan desde la más tierna edad. ¿No es cierto? Entonces, esos dos factores son fundamentales para poder entender la educación de los hijos conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Sí, ellos tienen poca información, ellos no tienen experiencia, no tienen esto, pero tienen el gen de la maldad y eso significa que están totalmente caídos. Por lo tanto, tú estás tratando con inconversos, con seres pequeñitos que vienen odiando a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces eso, ¡oh, mi niño! Sí, tu niño, el mío, de todos nosotros. Por eso es tan relevante esto. Sobre todo para, como lo dije la semana pasada, los que tienen hoy son matrimonios jóvenes, tienen niños pequeños, o son matrimonios que están pensando en tener hijos, sepan que los hijos son una herencia de Jehová y que son una bendición, pero sepan también que hay una responsabilidad y esa responsabilidad parte primero reconociendo el medio donde nos vamos a desarrollar y segundo, que la maldad viene en ellos también. Entonces, en ese contexto, vamos a ver brevemente la ordenanza para los padres. Lo primero dice, vosotros padres, vuelvo a insistir, padre y madre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La primera cosa que el Señor nos dice en relación a la crianza de los hijos es, antes de enseñarle cualquier cosa, es que nosotros tengamos una actitud espiritual hacia esta enseñanza que dice no provocarlos a ira. La palabra, increíblemente la palabra ira, que está aquí, que se traduce del griego, es la palabra paroxuno, que no es lo mismo que la palabra paroxai, que es ira en términos generales. La palabra paroxuno tiene una descripción bien detallada y se refiere a exasperar, desanimar, empezar a generar rencor en el tiempo. Este es un proceso continuo. Finalmente, una de las traducciones que dice es aguijonear permanentemente. Es un proceso continuo. No es una cosa de rabia circunstancial, sino que es una actitud permanente que se está haciendo sobre los hijos y que eso va generando poco a poco un estado de enojo, de rencor, ¿no es cierto? Y los padres no debemos hacer eso. Ahora, esto no es para que los niños, ¡ay, verdad! Mi papá toda la... Cuidado, porque seguramente si no eres padre lo vas a hacer. Si no eres madre lo vas a hacer. Esto, hermanos, es para que nosotros entendamos bien qué es lo que es causar ira a nuestros hijos. ¿Qué es lo que es causar este estado de enojo que se traduce después en niños problemáticos, niños rebeldes, niños que no se sujetan? Niños que no se sujetan a los maestros, niños que no temen a la autoridad de ningún tipo. Hay un enojo en ellos y ese enojo es lo que está diciendo acá, no sean ustedes los que generen este enojo en sus hijos, no los provoquen a ira. ¿Cómo es que nosotros provocamos a ira a nuestros hijos? En primer lugar, algunos aspectos que la Biblia nos puede enseñar. La sobreprotección. La sobreprotección. Parece raro, ¿no es cierto? La sobreprotección, que significa asfixiar a tus hijos, ¿no es cierto? Darles sobredosis de alabanzas, no corregirlos, no enseñarles cuando se equivocan. Toda esta cosa, eres mi princesita, eres la más linda del mundo, no hay nadie como tú, como tú, y tú. No, pues no eres una princesita. O si queremos que sea la princesita o una princesita y queremos ser tierno con él o con ella, ¿no es cierto? Mi príncipe, mi rey. En todos los cumpleaños al niño chico, ¿qué es lo que le chantan? Una corona, po. ¿O no? Nadie le pone un traje de reo. Una corona. El cabro tira la cuestión. El rey, la reina. Así es como empezamos nosotros. Entonces, y es verdad, ¿ya? La sobreprotección,
la sobrealabanza, también la sobrecrítica. Es decir, tenemos que buscar un punto intermedio donde nosotros podamos ser sabios como padres de criar a nuestros hijos en la justa medida. Es algo sumamente difícil y es espiritual. Porque esto no se trata de un carácter controlado, no. Se trata de que efectivamente nosotros tenemos que buscar diariamente como padres a Dios para guiar a nuestros hijos. La palabra dice en el Proverbios 13:24. Proverbios está lleno de enseñanza para los hijos, para los padres, para la crianza. Proverbios 13:24. Uno de los tantos que hay. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Vale decir, aquel que nunca piensa en disciplinar a su hijo. Más el que lo ama desde temprano, lo corrige. ¿No es cierto? No lo sobreprotege. No le dice que todo lo que hace está bien. No le dice que él es perfecto. No le dice que como él no hay. No le dice, no lo hace vivir en una situación irreal. La sobreprotección implica que nosotros como padres vamos a tomar decisiones por ellos. Por supuesto que en las etapas primarias debe ser así. Lo que me estoy refiriendo es que nosotros nunca, o al revés, pensemos que si no estamos nosotros, ¿no es cierto?, nadie va a cuidar a nuestro hijo, nadie va a proteger a nuestro hijo. Esto tampoco tiene que ir al otro extremo de no tener una preocupación de los hijos ni una responsabilidad con los hijos. Lo que me estoy refiriendo es, nosotros mismos tenemos acuñado el dicho aquí en Chile, más abrigado que hijo único, ¿no es cierto? El hijo único siempre tiene frío, no sé por qué, según la mamá o el papá. Hacen como 40 grados y el cabrón a uno que le toca a veces examinar, saca, y una cantidad de ropa, pobre crío. ¿Ya? Entonces, esas cosas, el niño se va a caer en la bicicleta, se va esto, le va a pasar cosas, va a tener heridas, son cosas propias. Nosotros podemos hasta cierto punto, ¿no es cierto?, generar un estrés cuando no permitimos que los niños sean niños, hagan lo que tienen que hacer. Hay padres que no mandan a sus hijos a ninguna parte, ni de gira de esto, ni acá, no, porque le puede pasar algo. Entonces, un cristiano, un padre, una madre cristiana, tiene que confiar en el Señor. No se trata de desligarse de eso, sino que confiar en el Señor. Él es el dueño de todo. Los hijos son suyos, Él los trae a través de nosotros y nos permite el privilegio y la responsabilidad de criarlos y prepararlos y como saetas, como dice el Salmo, lanzarlos, ¿no es cierto? Pero no es una actitud posesiva, ¿no es cierto?, o de carácter negligente en relación a nuestros hijos. Dice también que una de las formas de causar a ira a nuestros hijos es cuando los padres tienen favoritismos innatos. Eso significa cuando tiene más de uno o tiene dos o tres, ¿no es cierto?, y de repente empieza a cargarse la mano del favoritismo hacia uno, ¿ya? Entonces, eso significa que el niño que no está recibiendo la atención va a, de alguna manera, comenzar a guardar esa tristeza que después se va a transformar en ira. En Génesis, capítulo 25, vamos a ver un ejemplo clásico de dos hermanos que sufrieron de esto. Génesis 25, versículo 27 y 28.
Génesis 25, 27 y 28. Y crecieron los niños, refiriéndose a Jacob y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿No es cierto? Jacob era quitadito de bulla, ¿no es cierto? Se quedaba con la mamá viendo MasterChef, hacían recetas, y el otro, y el papá estaba fascinado con este. Vamos a jugar a la pelota. Oye, se da. O sea, yo creo que aquí no, pero en otros lados se da. Se da. Puede ser inconsciente, pero los niños los van a captar. Y entonces el niño se empieza a frustrar porque él tiene otras habilidades, él tiene otra dirección. Ya vamos a ver el proverbio que dice el 22:6, instruye al niño en su camino. En su camino, eso no es el camino del Señor, está implícito ahí. En su camino significa en su propia individualidad. Tú vas a tener hijos sumamente distintos. Algunos van a ser de una manera, otros van a ser de otra manera. Y cuando los padres comenzamos a favorecer a uno, ¿por qué? Porque nosotros vemos qué cosa, nos vemos reflejados en ellos, en lo que quisiéramos que fuera, en lo que peor aún, quisiéramos haber sido nosotros. Entonces meten al cabro chico en la academia, ahí está con la camiseta hasta las rodillas, lo único que quiere el niño era jugar con un autito, pero está ahí, ¡corre, corre! ¡Ahí, y el cabro no va a ser futbolista. No va a ser futbolista. ¿Ya? U otros que, frustrado con la música, todo, y meten al cabro y nunca va a ser, porque yo no pude ser esto y yo quiero que tú, porque mi papá nunca me compró un violín, en cambio lo primero que hice fue comprarte un violín a ti. Entonces, todas estas cosas que son tan típicas son las que en definitiva van provocando a ir a nuestros hijos. A ir a nuestros hijos. Entonces, no hacer diferencias, no tener estos favoritismos, tener la capacidad que solamente la puede dar Dios de educar a nuestros hijos en su propia individualidad, en su propia forma, en su propio ritmo. Tu hermano, mira, en un rato terminó esto. Mira tú, mira esto. Apréndele a tu hermano. ¿Cierto? Son cosas, a veces uno lo puede decir, si no se trata esto de que nunca, pero ¿qué es la gracia? ¿Qué es la clave en esto? La palabra, ¿no es cierto?, ira, que es algo constante, siempre, permanentemente, que va generando ya una respuesta predeterminada en el niño y dice, yo mejor no voy a hacer nada porque yo sé que mi papá, yo sé que mi mamá, yo sé. ¿Te das cuenta cuando ya en la mente del niño está eso, ¿no es cierto?, formateado de tal manera que sabe la respuesta, sabe lo que va a suceder? Sabe la reacción de su papá, sabe la reacción de su mamá. Y eso genera temor, eso genera, ¿no es cierto?, frustración, y después empieza a generar rabia. Hay unas estadísticas espantosas de hijos, de niños, desde 6 años, con una rabia acumulada justamente por crianzas de este tipo, no necesariamente violencia física, sino que violencia desde este punto de vista, de no tener esa capacidad de ser como Dios es con nosotros. Imagínate que Dios nos quisiera sacar trote a nosotros. Imagínate que desde mañana, o que desde hoy día en la tarde, yo dijera ya, se acabó, listo. Ahora van a saber lo que es bueno. Te estáis desviando, ¡pah! ¿Te imaginas cómo terminaríamos nosotros? Entonces, Dios quiere que nosotros los padres ejerzamos una autoridad, una dirección conforme a sus principios que no tienen que ser, ¿no es cierto?, bajados, sino que tienen que ser
aplicados con la sabiduría que solamente puede dar Dios. Santiago dice, el que no tiene sabiduría, pídasela a Dios, y Dios se la dará en abundancia. La Biblia es abundante en esa sabiduría, pero el Espíritu Santo tiene que guiarme a hacer las cosas en esta dirección. El favoritismo. Ni hablar, ¿no es cierto?, de cuando los padres empujan a sus hijos fuera de los límites razonables, ¿no es cierto? Y como lo dije, que tiene que ver muchas veces con sueños frustrados, que quise hacer esto otro, que tú tienes que estudiar esto, y al niño no le gusta eso, ¿ya? Tenemos que orientarlos, sí, tratar de alguna manera de generar en ellos un mix de instancias en las cuales puedan desarrollarse, ¿no?, sin llegar a un punto de forzarlos a hacer algo que nos represente a nosotros y no que sea realmente la dirección que Dios quiere para ellos, para los niños. Entonces, se necesita sabiduría. No esperemos que en esta hora que tenemos de predicación esto se resuelva, simplemente es para que queden o tengamos todos los argumentos. Esto es para que queden algunos tips, como se dice, ¿no es cierto?, en nuestra mente como padres y entendamos qué hemos hecho mal, qué hemos hecho bien, qué debemos cambiar, qué debemos mejorar, qué debemos incorporar. Cada uno de nosotros hace un análisis. Los que tenemos hijos adultos ya, bueno, tenemos que relacionarnos con ellos de otra manera, pero los estándares no se bajan. Los estándares no se bajan. Por supuesto, también el desánimo. El desánimo. Todo esto está asociado con el hecho de que nosotros tenemos muchas veces expectativas con nuestros hijos y hay un extremo donde tendemos, por supuesto, a sobrealabarlos, a decirle cosas que no son reales en él. Cosas que no son reales en él. El niño tiene un concepto fantasioso propio. Nosotros no tenemos que alimentarle eso. Nosotros al revés, tenemos que llevarlo más a lo que es poco a poco su propia realidad. Tú eres el más lindo, eres más hermoso. El cabro se va a mirar a los 8 años y se da cuenta que no es tan... Y a los 15 no va a querer salir a la calle. ¿Entiendes? Entonces, todas esas cosas, tú eres un genio, eres espectacular, eres tan bueno para esto, tan bueno. No, tampoco llevarlos al otro extremo, de desanimarlos. Nunca llegar a nada. Con esa sacaste la cara de tu abuelo, paterno por supuesto. ¿Quién te arpega con esa cara? ¿Ya? No, Colosenses 3:21. Si no servís para nada. Colosenses 3:21. Colosenses 3:21 dice, padres, no, y usa otra palabra que es sinónimo, exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿No es cierto? Cuando queremos nosotros que sea como este niño, ¡ay, pero me encanta este niñito! Es así, me encanta, ¡ay, así debieras ser tú! Así debieras. ¡Qué dicha la madre de este niño! Pero mira, si es perfecto. Aliéntalo en sus capacidades, realistamente. Ábrele las posibilidades que tiene. Dale en la medida de lo real, ¿no es cierto?, una proyección correcta, optimista, no irreal, tanto en un extremo como en el otro extremo. Tanto como en un extremo como en el otro extremo. Por último, ya le puedo decir, ya a nadie le falta Dios, hijo. Hay alguien para ti. ¿Ya? No desanimarlos, no sobreprotegerlos, no empujarlos a metas que más bien quieran representarnos a nosotros, no ejercer un favoritismo sobre los hijos. Y algo que es sumamente importante, sobre todo cuando los niños ya están creciendo y son
o están por entrar a la adolescencia, ni hablar en la adolescencia y la juventud, que es la falta de integridad nuestra. ¿Qué significa eso? Que decimos una cosa y hacemos otra. Romanos 2, 21-22. Aquí hay un principio que se aplica a nosotros como padres. Y por supuesto que se aplica en lo espiritual. Hay niños que están frustrados con la iglesia y no quieren saber nada con la iglesia porque sus padres han tenido una conducta de falta de integridad en esta área. Vuelvo a insistir, hijos, no pidan padres perfectos, pero ciertamente nosotros tenemos que tener un grado de integridad creciente que permita que nuestros hijos entiendan que estamos luchando, ¿no es cierto? Que estamos ciertamente sujetos a tentaciones, que estamos sujetos a caer en pecado, pero que nos levantamos, nos arrepentimos y seguimos, pero que en nuestra vida hay un progreso. Versículo 20. Instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adultera. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por vuestra causa. Entonces, cuando nosotros, ¿no es cierto?, tenemos una conducta religiosa, en el sentido de que en ciertos lugares, específicamente la iglesia, o situaciones donde estamos con hermanos o hermanas, tenemos una actitud o una postura o una pose, ¿no es cierto?, tal que nuestros hijos nos miran y comienzan a guardar ira, porque ese no es mi papá, esa no es mi mamá, ¿ya? Y entonces cuando ellos me dicen que los acompañe, cuando ellos me quieren hablar de Dios, hay en algún momento un punto en que yo no quiero escuchar porque es falso. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por causa de nosotros. Vuelvo a insistir, no estamos hablando de padres perfectos y que nunca tenemos infracción sobre la ley. Por supuesto que sí. Pero espero que mis hijos digan, realmente Dios ha hecho una obra en ti hoy, después de 20 años. Y no que digan, está igual, no hay cambiado nada. Es cierto, la salvación es individual, Dios es soberano, Él es el que en definitiva produce la salvación en las personas. Pero estoy hablando de nuestra responsabilidad. Yo no puedo decir, es como sea, nomás total, si es de Dios. No, ese facilismo satánico no viene de Dios. Tú y yo tenemos una responsabilidad, tú y yo tenemos un privilegio y tenemos que ser responsables y hacernos cargo de eso. Si mis hijos no me ven confiar en Dios en situaciones difíciles, si mis hijos nunca me ven, ¿no es cierto?, escudriñando la palabra de Dios, si ven que nunca he orado ni para el almuerzo, ¿por qué quiero pedirle yo que sean espiritual? ¿Por qué? O sea, ¿con qué moral, como decimos nosotros, podemos exigir a nuestros hijos? Y esto se va a empezar a ver cuando los niños hayan acumulado durante tiempo esa rabia, ¿no es cierto? Y después lo expresen en rebeldía, Ahora, por cierto que hay padres y madres realmente devotas, padres y madres que se han esforzado e igual van a tener hijos rebeldes. ¿No es cierto? Igual van a tener hijos rebeldes, eso es una realidad, porque nuestros hijos son seres aparte de nosotros en el sentido de su propia responsabilidad con Dios. Pero vuelvo a insistir, nuestra responsabilidad como padres no es que nuestros hijos sean cristianos, es guiarlos a los pies de Cristo. Eso le corresponde a Dios, tenemos una responsabilidad. Nuestros hijos no pueden tener como justificación
de manera real el hecho de que nosotros hemos sido inconsecuentes. Hemos fallado, sí, pero cuando somos inconsecuentes es otra cosa. Es una norma de conducta, es una constante, es en definitiva una forma de vida. No es una situación puntual, no es una situación ocasional, no es una recaída, es una constante. Entonces, eso, hermano, nosotros tenemos que evaluarlo permanentemente porque tenemos una responsabilidad delante de Dios con nuestros hijos. Entonces, esos 5 aspectos son los que de alguna manera engloban las cosas que nosotros no debemos hacer para no provocar a ira a nuestros hijos. Cada una de ellas tiene, por supuesto, un espectro. Eso significa, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que efectivamente ubicarnos y conocer a nuestros hijos realmente para poder tratarlos en su individualidad. Es cierto, la ley de Dios es la misma, pero Dios, siempre decimos nosotros, Dios es un Dios personal, ¿no es cierto?, porque trata específicamente contigo, conmigo, en las áreas específicas que cada uno de nosotros tiene. Muchas son parecidas, muchas son similares, ¿no es cierto?, pero Dios trata con nosotros de manera individual. De la misma manera, como padres, debemos tratar con nuestros hijos de manera individual, sin sobreprotección, sin favoritismo, sin presión indebida, con justicia, ¿no es cierto?, con igualdad ante aquellos que tienen más de un hijo, ¿no es cierto?, y por supuesto con integridad. Con integridad. Y eso, hermanos, es clave para la crianza de los hijos. Ahora, el segundo aspecto, vamos a ver si alcanzamos, en Efesios. El primero era: no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Y les vuelvo a recordar cada vez que estamos examinando esto es para nosotros como padres cristianos. Esto no es para aquellos que no lo son. El mundo tiene su propia filosofía, el mundo tiene su propio, aunque reconoce, es increíble, el diagnóstico del mundo es exactamente el diagnóstico de Dios. Pero el tratamiento del mundo es totalmente distinto y contrario al de Dios. Contrario al de Dios. El segundo aspecto dice: criadlos. El capítulo 6, versículo 4. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí está la responsabilidad. Criarlos. La palabra criar es la palabra extrofo, que significa entrenar. Entrenar es un proceso constante, no es un proceso circunstancial, es un proceso permanente. Criarlos significa estar involucrado con ellos. Criarlos significa entrenarlos. La pregunta es: ¿en qué? Y ahí nos contesta la misma palabra: en la amonestación, en disciplina y amonestación del Señor. Esa es la dirección que nosotros usamos para la crianza de nuestros hijos, pero lo hacemos no desde en un aspecto externo, ¿no es cierto?, o aislado, sino que interno. Criamos. Es el concepto del entrenamiento, es el arquero que le enseña al próximo arquero, ¿no es cierto?, a cómo tomar, a cómo estar ahí, a practicar, a estar, es decir, implica un involucramiento. No es entregar algunas indicaciones y haz esto. El entrenamiento implica que tú estás no solamente entregando un marco teórico, sino que además estás ayudando a que ese marco teórico, con tu propio ejemplo y con la experiencia propia del niño, ¿no es cierto?, se vaya desarrollando. Y eso es el desafío. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Si yo no tengo una vida realmente consagrada al Señor, nunca jamás voy a poder transmitir eso. Puedo pasarle un libro a mi hijo que diga cómo consagrarte al Señor, pero eso no va a cambiar, porque el concepto es entrenamiento. Alguien que sabe más, que entiende más, que tiene más experiencia, como un entrenador. ¿No es cierto? ¿Qué pasa cuando se dice se le perdió el respeto al entrenador? O cuando un entrenador marca la vida, ¿no es cierto?, de un deportista. Son cosas que
realmente nosotros debemos aprender y que están tan aplicadas en el mundo exterior y tan dejadas de lado en el mundo de la iglesia. Nosotros somos entrenadores, pero para ser entrenador significa que yo tengo que haber vivido la experiencia, estar preparado, tener las herramientas, ¿no es cierto? Y en definitiva, tener la capacidad de involucrarme en el proceso. Hoy día, la televisión, la internet, el computador, el iPhone, todo eso es lo que tiene tomado a nuestros hijos. ¿Por qué? Para nosotros es más cómodo. Y entonces vamos cediendo a las cosas del niño y de repente estás con un niño, está conversando contigo la mamá o el papá, ¿no es cierto? Y el pegando al lado, ya, y saca así un iPhone, ¿no es cierto? Y tú le preguntas, ¿cuánto cuesta ese teléfono hoy? Como 700 lucas, y el cabro ve unos monitos y ahí se calmó, santo remedio, entre comillas. No hay disciplina, no hay educación, no hay nada. El concepto es que tiene que aprender a controlarse. Tiene que aprender a controlarse. Y entonces, si nosotros queremos realmente involucrarnos con nuestros hijos, vamos a tener que tomar acciones. Y sobre todo los padres hoy día, los padres de niños pequeños, van a tener que tomar acciones que muchas veces van a ser complicadas. Van a tener que apagar la tele, van a tener que apagar el computador, van a tener que quitarle esto. Pero no le den, padres cristianos, ¿no es cierto?, una herramienta para que se queden quietos. Ese no es el propósito. El propósito es que aprendan. Y eso significa que tú te vas a involucrar, significa que tú te vas a realmente a jugar dentro del proceso. Dentro del proceso. Recuerden que la gran mayoría de las personas dicen, y en realidad yo me esfuerzo para darle la mejor educación a mis hijos, y lo asocian con el colegio donde los mandan. ¿Por qué? Porque estamos entregando a nuestros niños al sistema, que el sistema los eduque. Un padre cristiano, independiente de la opción educacional que tome, es el que cría, es el que forma, es el que hace realmente la diferencia en la vida del niño, de la niña. Entonces, criarlos extrefo, entrenar, sustentar. Disciplina, la palabra disciplina es la palabra paidea, que significa una instrucción sistemática, gradual y conducente. Fíjense la tremenda palabra. La disciplina es una instrucción sistemática, gradual y conducente. ¿Eso significa qué cosa? Que es la palabra instrucción en la Biblia siempre se relaciona con acción. La instrucción incluye el marco teórico, pero habla de la acción. Entonces dice como en este precioso pasaje de Deuteronomio que lo hemos visto, y quiera Dios que así como lo hemos visto, lo estemos aplicando. Deuteronomio 6, versículos 5 al 9. Esta es una instrucción. No es una orden, es una instrucción. Significa que quien está instruyendo está involucrado en el proceso. Tiene la capacidad, tiene la experiencia, tiene las herramientas, tiene el deseo. Deuteronomio 6, 5 al 9. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Recuerden que el término corazón, una vez más, en el idioma hebreo y en la cultura hebrea es el todo, la mente, el todo. No está hablando bajo ningún punto de vista de un concepto puramente sentimental. Es un concepto integral. Y aquí viene, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa. ¿No es cierto? Eso significa que estamos en un proceso de crianza, de disciplina, de proceso donde estamos involucrados. Hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Es decir, en el diario vivir, Padres que se encargan
¿no es cierto? Y que toman la decisión, ¿no es?, de criarlos conforme a la voluntad de Dios, van a requerir entrenamiento ellos mismos también. Ellos mismos también. Vuelvo a insistir, uno no puede dar lo que no tiene. No puede dar lo que no tiene. Entonces, cuando nosotros estamos involucrados en el proceso, significa que estamos verdaderamente siendo nosotros también entrenados por nuestro Padre Celestial por medio de su palabra, siendo transformados por medio del Espíritu Santo y estamos, ¿no es cierto?, entregando eso mismo a nuestros hijos de una manera constante, sistemática, pero gradual. No nos olvidemos de ese aspecto gradual. No es lo mismo un niño de 6 años, obviamente, que uno de 10 o 15 o lo que sea. Las etapas van a marcar esta gradualidad. Van a marcar esta gradualidad. Y esto también es para aquellos padres que han llegado al Señor y que tienen hijos grandes ya y sus hijos no son cristianos y entonces ellos muchas veces tratan con su pasión y su corazón de que los niños entiendan el fin del mundo, ¿no es cierto?, antes de que entiendan el Evangelio verdadero. Y está bien en el sentido de que nosotros debemos llegar a nuestros hijos, pero sobre todo con el ejemplo cuando nuestros hijos son más grandes. Ellos van a ver el cambio, no van a ver necesariamente, y los niños y nuestras familias, recuerden que nos conocen perfectamente como somos, no los vamos a convencer de un día para otro. Quizás al mundo exterior podamos nosotros convencerlo, pero nuestra familia no se la van a tragar así como así. Va a pasar tiempo. Va a pasar tiempo y a veces bastante tiempo. Porque siempre van a estar, ya, ahora viene. Eso va a llevar un tiempo. Y nosotros tenemos que saberlo. Entonces, este proceso permanente de educación, de instrucción, de involucramiento activo, dice, y la repetirás a tus hijos, hablarás de ella estando en la casa, en el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuántas veces hemos leído esto? El punto es, lo estás haciendo. Lo estamos haciendo. ¿No es cierto? Verdaderamente estamos haciendo esto. Cada uno de nosotros tiene que examinarse. No pensar, si hubiese estado mi esposa aquí a escuchar esto, si hubiese estado mi esposo aquí a escuchar esto. No, tú lo estás escuchando, tú tienes una responsabilidad. Y esa responsabilidad implica crianza de los hijos. Proverbios 4:1. Es un mandato a los hijos, pero que involucra a los padres directamente. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Enseñanza de un padre. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Cuál es la enseñanza que tus hijos o que va a marcar la vida de tus hijos? Y esto, hermanos, no es presionarlos ahora yendo al otro punto. Por eso es que esto es gradual, de que todos los días ya, el versículo. No, porque si Dios hiciera eso con nosotros, vuelvo al punto. Teníamos todo reprobado. Pero sí una actitud, una constancia, un amor a eso. Hoy día hay Biblias para niños, la Biblia hablada, la historia de la Biblia, cuentos de niños para la Biblia. Todo se puede partir de la más tierna edad con tu hijo. Y después tú tienes que seguir. Para todas las edades. Pero hay que hacerlo de manera constante. Trabajas, llegas cansado, quieres ver los goles, pero tienes un niño pequeño que ha estado todo el día en el colegio o gran parte del día en el colegio y que necesita de ti. Y entonces tienes que invertir tiempo en él, tienes que invertir tiempo en ella, tienes que darte el tiempo
A lo mejor ni siquiera mucho tiempo, a veces 1 hora más. 1 hora más. Pero eso va a marcar definitivamente la vida de esos niños. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes a ella, y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Pregunta, ¿qué sabiduría? La sabiduría de Dios. Eso tenemos que traspasarle a nuestros hijos, y eso está en su palabra. Y está en una forma de vida nuestra consecuente con esa palabra, no perfecta, pero hacerlo. Yo sé que hay mujeres que tienen hijos y están solas, no hay un esposo, no hay un padre, pero para eso está el Señor. Él es tu esposo, Él es tu padre. Tú tienes que hacer esa tarea también, esa labor. O también varones en esta condición. Hay esposos que tienen esposas no cristianas, hay esposas que tienen esposos no cristianos. Cada uno de nosotros tiene que tomar estos principios y pedir sabiduría a Dios para aplicarlos, pero son todos aplicables. Créanme, en la Biblia lo que más abundan son las familias disfuncionales. Y a ellas se les exigió exactamente, se les dio el mismo principio. El mismo principio, el principio no varía. La sabiduría viene para la aplicación de este principio, de conocer a mis hijos, de instruirlos en su camino, en su propia forma, en la forma que Dios le dio. Y la meta, no se olviden, la meta no es un cambio de conducta. Por supuesto que eso es una consecuencia, pero la meta es que ellos nazcan de nuevo. Que cuando llegue el momento en que ellos estén en posición de hacer una decisión, tú estés en paz con el proceso y confiando en la misericordia de Dios, que cambie su corazón, que sea partícipe de esta salvación eterna que nosotros tenemos, que ha sido recibida por gracia. E incluso si tus hijos se van de la casa y no se han convertido, no pierdas nunca la esperanza. No pienses que porque a los 12 años dijeron yo quiero recibir al Señor, me voy a explicar. Muchos niños pequeños hacen decisiones, pero esa decisión solamente se va a corroborar en el tiempo por los frutos. Yo no puedo decir que mis hijos son cristianos por lo que hicieron hace 12 años atrás en una piscina plástica cuando nos estábamos bañando. Puedo tener certeza hoy que son adultos y sus frutos muestran si lo son o no lo son. Y nosotros no nos podemos engañar. No, mira, si mi hijo es cristiano, recibió al Señor hace tiempo, ahora está en una banda de delincuentes y narcotraficantes, pero no, él hizo una decisión. No, él no se ha convertido, sigue teniendo esperanza y fe. Mira, mi hijo es así, se fue, nunca más vino a la iglesia, no tiene ningún interés y cuestiones, pero igual yo sé que él es cristiano, pero no es cristiano. Cambia tu oración, cambia para que se convierta, cambia para que el Señor, ¿no es cierto?, le dé y tenga misericordia de él. Y que ese niño cuando se encuentre de repente en la soledad se acuerde de su padre, de su madre, ¿no es cierto? Se acuerde de la enseñanza que recibió. Se pregunte como el hijo pródigo, ¿qué estoy haciendo aquí? En mi casa nunca viví esto. En mi casa nunca viví esto. Y entonces tu enseñanza, tu inversión va a rendir fruto y Dios te va a honrar trayendo a ese hijo a salvación. Pero si el niño pide, no, más lejos me voy de la casa, no tengo la menor intención de volver. Eso no significa que va a ser cristiano o no va a ser cristiano, vuelvo a insistir, eso es parte de Dios, pero la responsabilidad nuestra. ¿Por qué? Porque incluso dice Deuteronomio, enséñale a tus hijos a que no se olviden de Dios cuando ellos se vayan. Cuando ellos comiencen su vida, cuando ellos empiecen a tener experiencia, cuando ellos empiecen a ganar su plata, cuando ellos empiecen con su propia mantención y empiecen a vivir dentro del mundo,
¿no es cierto? Y a algunos les vaya bien y empieza a irles bien y esto y acá. La ordenanza es, no te olvides de Dios. No te olvides de Dios. Y en eso, hermanos, hermanas, gran trabajo nosotros tenemos. Porque nuestros hijos van a ver la imagen de Dios en nosotros siempre, querámoslo o no. Querámoslo o no. Entonces, tenemos una responsabilidad gigantesca. Dios nos instruye para ser padres. Dios nos da las herramientas. Dios nos da el poder. Nosotros tenemos que poner la disposición a hacerlo. El esfuerzo. Esto es igual que la santidad. La salvación es un regalo, pero la santificación es un proceso de toda la vida. De toda la vida. No hay perfección en nosotros, ni la habrá hasta el día en que tengamos un cuerpo glorificado, pero sí tiene que haber progreso, tiene que haber cambio. Tú tienes que ser mejor hijo de Dios hoy que ayer. Y eso no es para que te entreguen una medalla, no. Es para entender que realmente Dios está haciendo su obra. Ni es para decir, realmente yo creo que Dios me debe amar como Daniel. Yo creo que si apareciera Dios me diría, oh, amado hijo, este es mi hijo en quien tengo complacencia. No. Es todo lo contrario. Pero nosotros no, eso no destruye nuestra autoestima, nuestro ego. No, porque no lo tenemos. Y si lo tienes, tienes que matarlo. Todos los días. Todo es por gracia. Y por la gracia de Dios, como dijo el apóstol Pablo, soy lo que soy. Y en esa gracia es que debo criar a mis hijos. Y esa gracia incluye disciplina, castigo, pero incluye amor, dirección, participación, involucramiento con ellos, crianza. Definitivamente, crianza. Bien, nos ponemos de pie para orar.